Preguntas, comentarios, agregados. Entonces ahora entiendo por qué este pueblo judío estaba esperando a un salvador revolucionario de alguna manera, ¿no? O sea, viniendo a pensar que iban a ser liberados de este pueblo en este tiempo romano con armas, sí, con un libertador de armas, porque era lo que querían, o más bien esperaban de manera pensando en el rey David. Sí, exacto, exacto. O sea, porque nos va a liberar ahorita del poder de Egipto. Y por una razón se liberaban, ¿no? O estaban libres. Pero luego venía, después de Egipto, viene Alejandro Magno y arrastra con todo. O sea, los griegos, los helénicos, con una cultura muy liberal, donde tenían olimpiadas ahí en Jerusalén, donde andaban desnudos, andaban todo eso, y eso era un escándalo para la línea, para los conservadores judíos, ¿no? Porque eran muy conservadores. Entonces, tras la caída y la división del imperio griego, pues viene posteriormente el romano y, y, y lo mismo. La diferencia que hizo ¿por qué fue tan exitoso en esa zona Roma, aunque tenía presencia militar y tenía su gobernador? Ellos eligieron, le ponían a un rey, el rey local. El rey local se encargaba de colectar todos los impuestos, todo el dinero que era para el César. Pero la astucia de él que puso que diga recolectores, por ejemplo, Mateo era un recolector de impuestos. Lo que hacía Mateo es le pagaba a Herodes los impuestos que le correspondían. Herodes le pagaba al rey, o sea, al César, por adelantado. Y vamos a decir, si le pagaban $100, que eran los que le correspondían para el siguiente año, tenía todo un año para colectar los impuestos propios con sus ganancias y para volver a tener suficiente dinero para pagarle a Herodes el siguiente año, y Herodes de pagarle su tributo o sus impuestos a Roma. Entonces, esa fue la estrategia mejor establecida en la época para controlar el Medio Oriente, llamar a reyes locales. Tú eres el rey de Dores, sí, tú eres el rey de Dores, sí, porque eres un hijo de la República, ¿no? Claro, le estaban dando dinero, lo que querían. Y después él puso colectores, o sea, como tipo IRS de ahora, ¿no? Que es el que nos trae de cabeza a todos, y sobre todo a la hora de hacer nuestros impuestos cada año. Entonces, y así era el sistema, por eso Herodes Antipas y Herodes el Grande y los hijos también siguieron el mismo sistema, el mismo sistema de gobierno. ¿Preguntas, comentarios? Y sí, por eso, porque el libertador, por eso cuando llega cuando va Jesús a los 12 años al templo de Jerusalén y se les pierde a María y a José y se quedan unos días más, no se pierde por un descuido de la Virgen o un descuido de San José. Jesús se queda a propósito. Hay un propósito para clarificarles a los sabios del momento, porque en ese entonces empezaron a discutir sobre las escrituras de cómo tenía que ser el Mesías, porque ya había nacido. O sea, para el pueblo de Israel, sabían del fenómeno de la estrella, sabían del fenómeno de todo lo que vemos en Navidad,
porque Herodes manda a matar a todo el mundo y si eso es ¿por qué los matan matando? O ven a matar, ¿por qué? Porque dicen que ha nacido el Mesías y los va a matar a todos. Entonces, era conocido que el Mesías ya estaba entre ellos. Aquí el problema era quién era. Entonces Jesús se queda para darles una cátedra o muchas cátedras de enseñanza de toda la historia y, y uno de ellos, los que decía que, bueno, había dos corrientes. Uno decía, no, va así, era como quien dice la inspiración demoníaca. Va a venir como rey, como gloria, va a descender del cielo porque es Dios y aquí va a poner orden y nos va, porque somos el pueblo elegido, pues va a poner a todos bajo nosotros. Y ahorita no me acuerdo los nombres del sumo sacerdote o del escriba que lo defendía, pero que sí me acuerdo es del Gamaliel. Para todos es conocido Gamaliel, ¿no? Sobre todo en los Hechos de los Apóstoles. Gamaliel dice, no, 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 Dios viene para salvarnos, era más espiritual, más es para la salvación, no es para tener un poder político, etcétera, etcétera. Dios viene así, no, no, no. Entonces Jesús se mete en la discusión entre ambos para clarificarles a los dos. Y persiguen a Jesús, no crean que, ay, sí, pues se fue, mira qué muchacho tan inteligente, tan sabio. No, 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 lo persiguieron. Hubo momentos en que o sea, que se encuentra con María y todo eso, pero lo mandaron a perseguir, lo mandaron a vigilar. A ver, ¿quién es este? ¿Por qué nos aquí vino a ponernos en ridículo? O sea, si alguien va ahorita al Vaticano y dice lo contrario, a ver quién es este muchacho, lo mandan. A ver, sigue sus pasos. Lo vigilaron, lo siguieron y obviamente por decirme de Dios se los encubrió. Uno de los que lo cubrió o lo escondió por mucho tiempo, o por un tiempo, fue su tío abuelo, José de Arimatea, que lo conocemos sobre todo en el momento de la crucifixión y después de que murió, de la muerte de Jesús, y que va y le pide, él y Gamaliel van y le piden el cuerpo a Jesús, perdón, a Pilato de Jesús. Entonces, esa es la situación. Preguntas, comentarios, chismes. Chismes y ya somos muchos. Y Una pregunta, si me escuchan. a ver si, don Luis, a ver si me la sé la respuesta. No me diga don, por favor, hombre, ¿qué le pasa? Ok. Mire, o sea que José de Arimatea era pariente de sangre de Jesús. Sí. Ahorita déjeme ver si me encuentro aquí rápidamente la genealogía de... eh, él era hermano... Déjame ver si me acuerdo aquí, a ver si la tengo aquí, la genealogía de la Virgen. No, ahorita déjeme buscársela aquí en otra parte. Le voy a presentar aquí el cuadro de la Virgen de Guadalupe y perdón, de la Virgen María y lo va a entender un poquito más porque como cuando mm, aquí es esta. Esta es la más completa. Déjeme presentarle la genealogía eh, para que entiendan mejor todo el cuadro. ¿Ahí lo alcanzan a ver? Sí. Ok, esta es lo que es la genealogía de la Virgen María. Ok. El Estolano y Emorum, Estolano es varón, Emorum es mujer, son los abuelos de Ana, los bisabuelos de la Virgen. No serían, sí, los bisabuelos de la Virgen, ¿sí? Ellos vivían en el sur. Por alguna razón comercial, toda la línea eran comerciantes, tenían mucho ganado y tenían mucho,
terrenos, o sea, era una familia rica, no pobre que es, no, era una familia rica, económicamente alta, sí, pero muy humilde. Su padre de Ana, Ismeria y Eliud es mujer, es hombre, me equivoqué anteriormente, Ismeria es mujer. Ellos tienen 4 mujeres, que es Obed, Salomón, la madre de María Salomé, la del Zebedeo, que conocemos en los evangelios. Lo voy a explicar un poquito más para que se entienda. Y esa pareja tiene varios hijos, entre ellos Eliú, igual que el abuelo o el bisabuelo. Eliú es primo de María, perdón, de Jesús, y él se casa con la viuda de Maroni. Maroni, ¿se acuerdan? Es la viuda de Nahum, donde Cristo le resucita a su hijo, ¿no? Y de ahí nace también Santiago el Mayor, Juan Evangelista, los apóstoles. También tiene a Ismeria y se casa con Nefras, un sacerdote levita, que tiene a Enuen, no tuvo que conseguir datos, tuvieron otros hijos, dentro les te destaca, Isabel, que es la que es casada con Zacarías, la madre de Juan Bautista. Y Roda tiene como hija Mara, que es la madre de Natanael, el novio de las bodas de Canaán. Por eso Jesús va a las bodas, porque aparte de que María se lo pide que vaya, pues es pariente o es familia, por eso se van a juntar todos a celebrar las, las bodas de Canaán. Entonces, a ver, entonces, ahorita con su pregunta aquí que mandaron en el chat. Este, entonces, bueno, a Santa Ana, y luego tiene también a Maraja, es madre de 3 discípulos, tía bisabuela de los novios de las bodas de Caná. José de Arimatea es primo de San José, ¿sí? Primo hermano de Joaquín, tío abuelo de Jesús, que escondió a Jesús en la adolescencia. Aquí es donde saqué el dato, ¿no? Que lo esconde porque también lo quieren perseguir, lo andan persiguiendo, ¿no? Entonces, de Maraja, pues está Arastia y Coragia, que son sus hijos, pero para nuestra historia, pues, Ana nace en Belén. Joaquín, al casarse con Ana, pues tiene 46 años, Ana tiene 24 en el momento del matrimonio. Ana y Joaquín tienen 2 hijas, una llamada María Elí, la vemos aquí arriba, y la otra María la Virgen. El profeta, perdón, Eliud, el abuelo de María, que lo vemos a este lado, él va con el profeta Arcos, ya me acordé, el profeta Arcos, ¿con quién va a casar? El que menos tenía posibilidades por ser viejo era Joaquín, y tenía otros pretendientes más jóvenes, ¿no? Pero entre los planes de salvación es otra cosa. Entonces, recién casados, pues nace María Elí, pero por alguna razón, no sé por qué, se queda todo el tiempo viviendo con los abuelos María Elí, no sé por qué. Ismeria y Elius, y ahí no tuvieron hijos, y anduvieron viajando por una para otro porque eran comerciantes, muy buenos comerciantes, económicamente estables, y dividían sus bienes o sus ganancias en 3 maneras. Una, para la casa, para sus gastos, para su vivencia; 2, para los pobres; y el 30% para el templo. Y así, de esa manera, volvían a empezar cada vez que les tocaba dar su diezmo o su eso. Entonces, eh, José de Arimatea es hermano de Joaquín, tío abuelo de Jesús, para contestar su pregunta, Luis. Y, Gracias. y, y ya tenemos, o sea, que María se casa a los 14 años con San José. José tenía 33 años cuando muere, pues un matrimonio de 27 años, muere a los 60 años de edad.
y María tenía 41 años de edad a la muerte de José. O sea, ella era una persona pues madura, ¿no? Este, una mujer madura. Es interesante este dato, yo no lo sabía, que hay posibilidades que Jesús, en los viajes que tenía José de Arimatea, haga llegado a lo que ahorita es Inglaterra. ¿Por qué? Porque aún en el actual, mm, cuando fue la consagración del príncipe, del hijo de Carlos, no el rey de ahorita, sino el que le va a descender, eh, en un poema menciona, aquí estuvo el rey del universo, algo así menciona el poema, pero una tradición muy vieja que José de Arimatea, él tenía vamos a decir, sus riquezas económicas, porque él tenía una flota de barcos, lo que hoy podríamos decir, tenía una flota de camiones para el transporte de los negocios, ¿no? Un camión de carga. Y él tenía una flota de barcos, el cual llegaban hasta Inglaterra. De Inglaterra, en el sur de Inglaterra, extraían un metal o un tipo de metal que al juntarlo con otro, creían el hierro o el fierro, ¿no? Y eso hacían los materiales y los edificios más resistentes. Y todo esa materia prima, José de Arimatea la llevaba a Jerusalén y ahí la fundían y todo el trabajo eh, que tenían. Entonces, dentro de sus viajes se cree, en una tradición histórica, que Jesús en su adolescencia pudo haber llegado ahí porque su tío lo encubrió por mucho tiempo. Entonces, Roxana dice, hermano de Joaquín, Arimatea era hermano menor de Joaquín, el padre de la Virgen María. Era tío abuelo de Jesús, exactamente. Entonces, es lo que nos escribe Roxana en el texto. Entonces, era el tío abuelo de Jesús. Por eso tenía digamos, esa autoridad por ser familia, de recibir el cuerpo de Jesús tras su muerte en la cruz. Espero que le haya contestado su pregunta. Un poquito larga la respuesta. No, está bien, gracias. Yo tenía un rumor más o menos así que había llegado a Inglaterra como comerciante en los viajes que hizo a José de Arimatea a Inglaterra, ¿verdad? Sí, pero no tenemos evidencias históricas de eso. Simplemente, como diría yo, información sin fundamento, nada. Pero sí, gracias, está bien. Gracias. Sí, como muy poca, muy poca información hay al respecto. O sea, de que Jesús haga viajado y haya salido con el tío, abuelo. Esto puede como explicar de alguna manera la ausencia de, o sea, lo de que no sabemos, de que en el Evangelio no se menciona su adolescencia, a lo mejor también por esa persecución y que lo escondió el tío, que no estuvo tal vez, o, o sea, que estuvo en otras tierras o en otro lugar. Sí, correcto. Ujú, sí. Inclusive vamos a decir, el fundador de la iglesia al sur de Inglaterra es José de Arimatea. ¿Sí? O sea, Jesús va, establece como una especie de iglesia y José de Arimatea le da estructura, le da formación y continuidad. Y es una iglesia muy creciente en los primeros siglos en el sur de Inglaterra. Inclusive esta María Magdalena, ya después de la persecución y tuvieron que dividirse por muchas cosas, también fue a dar allá por José de Arimatea y establecieron una iglesia muy, muy fuerte, muy sólida en fe, en costumbres, en entrega, etcétera.
Rosana dice que Stolano dice tenía comercio, sí, eran comerciantes. Casi todos los judíos son buenos para el comercio, sí, pero eran comerciantes. Algo más. Y la genealogía esta una vez la puse en un canal hispano, bueno, que diga católico, y unos ya me comían. ¿En qué tus fundamentos? ¿Qué libros tienes? ¿Qué esto y qué el otro? Pues sigue la historia nada más, porque te voy a decir, no, pues me metí por todos lados para poder encontrar esta información. Mario, cuando dijiste, perdón, cuando decías que lo encubría, ¿por qué lo encubría si todavía él no hacía milagros? Un ejemplo. Jesús siempre hizo milagros. No eran tan portentosos como el ciego que todo el mundo conocía ahí en el, vamos a decir, en el mercado, y, y, y luego se hacen grande porque pues ahora el ciego del mercado ahora ve, ¿no? Pero siempre hizo milagros Jesús aún de adolescente. De hecho, hay una fuente histórica, sobre todo de lo que es la iglesia copta. Ellos tienen fundamentado que el buen, ¿cómo le dicen? El buen ladrón en la cruz, el buen ladrón, se me olvida su nombre ahorita, que está crucificado junto con Jesús, el buen ladrón y el mal ladrón, o el que reniega y el que acepta. En su camino de huida de María, bueno, la Sagrada Familia, María, Jesús y José, en la vida por proteger a Jesús, porque Herodes los quería matar. Hay un dato histórico en los coptos. Ellos dicen que ese que murió en la cruz junto con Jesús, diciéndole que acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, ese niño fue sanado por el niño Jesús cuando iban de camino a Jerusalén, perdona, a Egipto, en la huida, porque creo que estaba muy enfermo vamos a decir, el ladrón bueno, estaba muy enfermo, a punto de morir, y la Virgen le dijo, báñalo en las aguas, que mi hijo porque lo había bañado, y sanará. La mamá lo hizo y sanó. Esas son fuentes coptas, ¿sí? Cristianas coptas. Entonces, pero Jesús en la vida privada, sin tanto, vamos a decir, sin tanto reconocimiento público, siempre sanó enfermos, de adolescente, de joven, de joven, vamos a decir, de adulto joven, y obviamente en su predicación pública. Se mencionan los públicos, ¿no? Pero Jesús siempre hizo milagros, sanó enfermos, consoló a uno, consoló al otro y todo eso, pero siempre, ¿por qué? Porque esa era la misión de Jesús. Esa era su chamba. Espero que haya dado respuesta. Sí, Candy. Aquí dice, de acuerdo con la tradición y el evangelio de Nicodemo, el buen ladrón se llamaba Dimas y fue crucificado a la derecha de Jesús, mientras que el mal ladrón llamado Gestas a la izquierda. Aquí dice. Dimas y Gestas. Ya, qué bueno que nos recordó esta Candy. A ver, ya la memoria ya no me ayuda. Se resbala, ¿no? Dice, de acuerdo al evangelio de Nicodemo, pues aquí está en Google. Por eso les digo, no crean porque sé. No, pues ahí se encuentra también mucha información, pero esta información, que dicen que va a ser del Evangelio apócrifo, dan muchas luces para poner el conjunto de todo el paquete, ¿no? Recuerden que prácticamente en un mismo capítulo, en un mismo versículo, se dice una cosa y en el siguiente versículo se dice otra cosa y parece que contradijera, ¿no?
pero simplemente lo que hizo el escritor sagrado, que en este caso el evangelista, es pues dar nomás un lineamiento de lo que ocurrió, no describir todo lo que, lo que ocurrió. Y sí, en este caso con el nombre de Dimas y Gestas, esa fue la obra continua de Jesús. Siempre hizo milagros y siempre predicaba el bien y todo eso. Aún en la vida privada se empezó a enfocar, a entrenar un poco más en los, vamos a decir, del año 27, o sea, de su edad. Sabemos que no nació en el año 0, como viene la contabilidad crónica hasta ahorita, que no, sino que más o menos en el año 6 aproximadamente. Pero cuando tenía 27 años es cuando inicia poco más intensivo su labor pastoral privada, no sin hacer tanto así pública, ¿no? Hasta que llega a los 30, pues ya se hace una vida pública, elige a los 12, mm, los va educando, los va adoctrinando de lo que va a ser posteriormente la iglesia primitiva, o el fundamento que son los apóstoles y la iglesia. Algo más. Doña Ana, no le escuchamos nada. Pues, ¿y ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahora no? Oh, mira, Ahí está, ahora sí. esto de la iglesia, Ahí se cortó. Eso de la iglesia, ahí nos quedamos. pues, ahí, según estoy bien, ¿no? A ver, ahí está bien. Como que se mueven. ¿Se va? A ver, ahora sí viene. Como que está jugando el micrófono con usted. Esto se quita y se pone. Vaya con el hermanito Sí. Luis, hermanita Ana, ándele, O, allí dígale. o escriban en el chat si el micrófono no le funciona. No sé. Si en el chat no. El otro lunes que pregunte 3 preguntas que las guarde. O el Que próximo no esté lunes. enojada con el hermanito Luis, vaya con él ahí nos pregunta, ahí nos platica. Bueno, A ver, ahora sí, sigue ver. hablando. No corte la voz una vez que empiece a hablar porque se corta. Lo de la iglesia se quita, ¿verdad? Sí, sígale. Lo de la iglesia copta. Como que no pare de hablar. Si usted sigue hablando, una vez que empieza a hablar, que digamos, sí, escuchamos, sigue hablando. Creo que dice de la iglesia copta. Yo también quería preguntarle sobre eso. ¿Sí ven? Iglesia copta. Ujú. Oh, ok. La iglesia copta es ahorita lo que es la iglesia que predicó, creo que Mateo, que son Egipto, propiamente hablando. Y déjeme ver, recuerdo. Se está escuchando un poquito más, no sé si soy yo o es todo. A ver, si recuerdan al principio que iniciamos esto, les hablé, la iglesia católica no es Roma, no es el Vaticano, es parte de, pero no es, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es la iglesia copta de Alejandría, Egipto, de rito copto, etiopiano, mozárabe, ambrosiano, rito latino o rito romano, que somos prácticamente nosotros, pero la iglesia católica no es Roma. Y
y es parte de, pero no es Roma. Caldo, Madagascar, siriaco maronita. Personalmente, como he comentado otras veces, yo he ido a la iglesia católica maronita y a la celebración eucarística y todo eso, y la celebran muy diferente, muy diferente. La consagración es la misma y todo eso, pero la forma de celebrar, igual hay el rito de la palabra, eh, la oración de petición, la oración de perdón, la oración esto y lo otro, la consagración totalmente diferente. Por ejemplo, el diácono, siempre hay un diácono. Tengo tiempo que no voy ahí, pero el día que voy a ir, el diácono cuando va a anunciarse el evangelio hace como una presentación, como en la antigüedad se hacía cuando iban a hablar, entraba el rey a su palacio, ¿no? O sea, va a hablar el rey, todos silencios. Hace una presentación así muy bonita. El rito, por ejemplo, desde la entrada del sacerdote, el sacerdote en el rito romano va y se sube enfrente del altar, besa al altar y luego se dirige a su silla, o desde el altar, de ahí empieza la celebración de la misa así de frente a la comunidad. El rito maronita, no. El rito maronita llega al pie del altar, o sea, como quien dice a la escalinata y de los pequeños escalones que hay para subir, llega al pie de la escalinata y ahí pide perdón a Dios por sus pecados y por los nuestros como pueblo, y pide como la bendición o la autorización o algo así del pueblo para él llevar la petición hacia Dios. Entonces, ya sube, no sube hasta el altar, sube un poquito vamos a ir a la mitad, se hace a un lado, a un costado, hace ahí las oraciones y todo, y los lee las lecturas. Pero la lectura no está de frente al pueblo, como en nuestro rito latino, está de lado al pueblo, de frente al púlpito donde está leyendo la palabra de Dios. Y ya él o el diácono después va con el evangelio. Da la predicación no desde el púlpito, sino desde desde su asiento como celebrante. Y después del asiento del celebrante, cuando va a hacer la preparación, todo para hacer la parte del ritual de la Eucaristía. Entonces, y de ahí, que se queda frente de la Eucaristía, baja, da la bendición desde el altar, porque está, vamos a decir, como autoridad de Dios para dar la bendición al pueblo. Cosa curiosa también me llamó la atención cuando he ido, es de que ellos no dan la paz. O sea, como no sé, la paz esté contigo y que la paz esté con todos y todo. Y como los gringos, ¿no? Todos levantan la mano así, saludando hasta el de menos atrás, ¿no? Entonces, ellos no. Dicen la paz, que la paz sea para todos y para cada uno de nosotros. No hay saludo, no hay estrechación de manos, no hay solamente la expresión de la palabra, de la paz. Entonces, un poquito formas de celebrarlo, pero el contenido, la esencia, sido lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ahí tenemos todos los diferentes ritos que hay. Y el rito copto es prácticamente lo que es, porque viene de Alejandría, que es una ciudad fundada por Alejandro Magno, entre judíos y griegos. Entonces nace la iglesia copta, ahí, que ahí es donde predicó, creo que es San Mateo, si mal no recuerdo. Entonces, por eso dice, oh, la iglesia católica es Roma. No, 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 o el Vaticano, no, 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 la iglesia católica es mucho más que Roma y mucho más que el Vaticano. Es todo el ángulo cristiano. Y cuando se le he presentado a unos amigos protestantes esta gráfica, preguntan, ¿y nosotros dónde estamos? Pues ustedes están atrás, aquí afuera, aquí en la área blanca, porque nos pertenecen, porque ustedes salieron de la iglesia de rito romano. Anglicanos, anglicanos, de todo tipo, evangelistas, bautistas.
menos mormones ni testigos de Jehová. Le hacía la pregunta si como católicos podemos participar en estas iglesias, o sea, con la libertad de que estamos participando como si estuviéramos en nuestra iglesia. ¿Sí? ¿Sí? Porque es la misma iglesia. La misma iglesia. Es la misma iglesia, más diferente manera de celebrar. Sí. Gracias. Y inclusive ellos tienen sus propios obispos. En la iglesia maronita, por ejemplo, tienen sus propios arzobispos y todo eso. Y igual hacen la oración que hacen por el pueblo, por los sacerdotes, por eso empiezan a decir, te pedimos por el Papa que está en turno, en este caso Francisco, te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo, no el local de la diócesis del rito romano. Lo agregan algunas veces, se las escuché, pero no siempre, pero agregan lo que es su obispo de ellos, dentro de su propia jurisdicción. Pero por eso, Mario, perdón, perdón, Cristina, pero por eso entonces se da la confusión con católico, apostólico romano, porque obviamente porque dentro de todo el Papa, de toda la iglesia católica, o sea, vos decís, es muy grande, Mario, pero el Papa está a la cabeza de todo y está en la parte romana, por eso se da la confusión, ¿correcto? En parte sí, porque todos obedecen al Papa, o como comúnmente llamamos, que están en comunión con el Papa, aunque el Papa no se mete mucho con ellos, porque, oye, es mucho trabajo, ¿no? Si ya con los que somos de rito romano ya tiene, pues tiene sus propios delegados, tiene sus propias, vamos a decir, sí, sus propios delegados, sus propios representantes inmediatos. Cristina, ¿qué ibas a decir? Que yo te interrumpí. Oh, no, Karina, ya quedó contestada mi pregunta con lo que usted dijo. Gracias. Era eso prácticamente. Se la robó. Gracias. Entonces, sí, no, me la contestó más fácil y todavía más fácil y más explicadita. Sí, y entonces, pero sí, o sea, sí hay cierta confusión, por decirlo así, pero cuando es Iglesia Católica, ¿qué estás hablando? O sea, ellos creen que es Roma, porque es lo único que conocen del rito, ¿no? Es el Vaticano, aunque está la autoridad ahí, lo abarca más, ¿no? Es diferentes formas. Y si recuerdan, Pues el Papa. Sí, ahora, Ana. Sí, dice en el credo, ¿verdad? Creo en la iglesia católica, apostólica y romana, entonces uno tiene la idea, pues, de que ahí está todo. Pero bueno, a mí me gustaría ir a escuchar una capto, estoy con esa duda porque no había escuchado. O sea que alrededor de nuestro ambiente, ¿será que hay de eso solo en otros países? ¿De los otros ¿Tiene ritos? idea usted? ¿De los ritos? Se nos fue, no lo escuchamos lo último, Ana. Sí, creo que se refería a eso. Diferentes Quizás habría que ahora sí hacerle Google ahí su área, para ver si hay de otra, pero, o sea, están en todos lados, y de toda la religión, vamos a decir, de todos los ritos hay, aún inclusive aquí en Estados Unidos, quizás no son tan numerosos como son en el Medio Oriente, de donde son originales. Recuerde que la conquista de América se debe a la Iglesia Occidental de Roma o de Vaticano. A través de España, a través de Portugal, a través de todos. Mario, una pregunta.
Dígame. ¿Me escucha? Ah, disculpe. No, se me confundió eso de los coptos. ¿Los coptos hay que buscarlos como coptos cristianos o los coptos son los ortodoxos? No, los coptos son cristianos, los ortodoxos Ok. también. Son católicos, ¿correcto? Católicos, correcto. Todos los que están aquí son católicos. O sea, Iglesia universal. Para todos hay y para todos los sabores y colores y gustos y todo. ¿Sí? Y ahí están todos los pequeños ritos, los más grandes, Constantinopla, casi todos los que tenían el dominio del imperio Constantino de Medio Oriente, Antioquiano, de Antioquía, las iglesias de Antioquía, que habla mucho Pablo y Juan Evangelista en el Apocalipsis. Si recuerdan el rito siriaco, o Madabar, fue el rito que celebró el Papa Francisco, o Caldo, cuando fue, no sé si el año pasado fue allá a Irak o a Irán o algo así, anduvo por esas tierras, creo que era Irak, que fue, celebró la misa en rito siriaco. Entonces, mm, claro, que quizás no la sabe celebrar cada día, pero tiene su guía litúrgico. Así que como cristianos podemos participar en las otras iglesias y en la comunión y en la actividad. Es semejante. Aquí en Utah a mí me sorprendió que muchos de los conductores de noticias locales aquí americanos sean maronitas, de la iglesia de católicos de rito maronita. Y uno de ellos lo conozco, no nos reconocimos cuando estaba trabajando en Telemundo y estuvimos ahí platicando y ya nos estuvimos ahí como actualizando, ¿no? Y y hasta le dije, yo pensé que eras mormón. Dice, no, te sorprenderás, dice, pero hay más, mm, católicos dentro del ambiente de los medios de comunicación. Sobre todo en el lado gringo, ¿no? Ellos tienen la misma Biblia que nosotros. Pregunta Candy, generalmente sí, la misma, es la misma. Mario, ¿tienen la misma Biblia? ¿Tienen los mismos ritos o ceremonia dentro de la iglesia? Diferente rito. Diferente. Ellos creen en la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Pero creen que Jesús, como creemos nosotros, ¿no es cierto? O ellos creen que Jesús fue creado por Dios. Ellos creen igual que nosotros en la Trinidad. Okay. ¿Sí? Igual, Padre, Hijo y Espíritu Santo como Dios. Por eso están dentro vamos a decir, del ecumenismo cristiano, católico, dentro de la organización católica. Por eso están ahí, porque creen en la Trinidad. Y muy a fondo, de hecho los maronitas nacen, nacen ellos con su rito, por marón, creo que es el tipo un monje, él empieza a hacer un rito defendiendo el rito, vamos a decir, católico contra los arrianos. Los arrianos son a lo que ahora son los mormones y los testigos de Jehová. Los arrianos son los que niegan que Jesucristo sea Dios. Y está la iglesia no la iglesia, sino la escuela de Alejandría, que son los arrianos. Dicen, Jesucristo es un superhombre, un fregón, se la partió, pero no es Dios. Porque si fuera Dios no hubiera muerto. Y para ellos su argumento es de que murió la persona, pero no Dios, no el Hijo de Dios, porque cuando iba a morir, el Padre le quita el título de hijo para que muriera. Y después se lo dan en la resurrección. Muy, muy semejante a los mormones, ¿no? De hoy. Y
Y la iglesia de Alejandría, de Antioquía, dice, no, 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 no. Jesús era un espíritu fuerte, así, más que un ángel, y más que que cualquier, pero no es Dios. Sí, será el Salvador y todo eso, pero no es Dios. Entonces viene el concilio de Nicea a poner un orden. Y dice, creo un solo Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo, creo en Jesucristo, consubstancial al Padre, por lo cual fue hecho de todo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, etc. Entonces el concilio de Nicea viene a poner orden entre las dos divisiones que se habrían creado, los dos extremos que se habían creado por arrianos y no me acuerdo cómo, pero por el movimiento de Antioquía y Alejandría, lo que es Egipto. Pero ellos igual creen en la Trinidad, creen en la Virgen como tal, que Jesús nació de la Virgen y que María fue virgen antes, durante y después del parto. Espero que haya dado contestación. Le doy muchas vueltas para dar una respuesta, ¿no? Pero ¿Qué aprendemos? No sé, ¿habló Cristina o Ana? Que está muy bien, aprendemos más. Sí. La idea no de explicar el porqué de las cosas. Inclusive los arrianos fueron los primeros en recibir la comunión en la mano, como se tiene. Ya desde entonces, y parados. En aquel entonces se tenía hincados, porque está recibiendo a Dios, el maná bajado del cielo, o sea, Dios mismo que baja del cielo. ¿Quieres decir algo, Ana? Ahora sí, sígale hablando. No había escuchado algo así, entonces sí me parece muy interesante. Y me quedé pensando tanta cosa que tenemos y pues yo pues casi no sabía yo nada de eso. De toda esa área que tenemos, todo ese círculo que tenemos y que pues somos de los mismos, ¿no? Como usted dice. Y pues sin embargo, pues ahora quisiera yo asistir a varias, digamos, algunos, porque son muchos, Diferentes ritos. para ver, ¿no? Para conocer, sí, diferentes para conocer y cómo sentirse, porque ve que cuando alguna vez tuve la oportunidad de escuchar una misa en hebreo y me pareció Ya se nos fue el suave. Pero sí, podemos participar de la misa. De hecho, en el Maronita todo es... no, se me va alguna cosa, pero siempre me pasa algo aquí. Ahora sí, ya, parece que ya. No, pues nada más decía ya que si no es el audio, para mí es la cámara o qué sé yo, pero algo me pasa. Algo así. Pues como siempre se pone más emocionante, ¿no? La noche, la tarde y el aprendizaje, más que nada. Y esa es la idea. Sí. Dígame, Candy. Allí le preguntaba en el chat, nomás que a lo mejor no miro, que si ellos también tienen su comunión de la Santa Eucaristía, todos ellos. ¿Todos?
comulgan igual como nosotros, unos a veces hincados, otros parados, pero todos tienen la comunión como nosotros y le reparten igual la hostia, la misma tamaño de hostia, La consagración. la consagración. Gracias. Gracias. Pues sin más, nos dice la oración final, si no tienen alguien más que otro comentario, otra pregunta. La próxima semana, dígame, Cristina. A lo mejor un poquito tonta, pero la pregunta, pero ¿por qué no nos dicen? ¿Por qué como católicos no sabemos de estos otros ritos? Y porque, o sea, es como aquí nada más y solamente aquí y es el único lugar que tenemos. Claro, la Iglesia Católica también son católicos, pero no sabíamos esto de que hay otros ritos. Porque tenemos a padres burros, como diríamos señor Isidro, ¿no? De ahí de Tijuana, padre burros, ¿no? O sea, que no predican más allá, no nos dicen más allá. Y sí, yo nunca he escuchado tampoco. Ahí tiene la razón Cristina, o sea, nunca he escuchado, porque me puse a estudiar y me puse a ver, o sea, mueves una piedra y empiezas a encontrar un montón de cosas, ¿no? Que dices, wow, ¿y por qué yo no sabía de esto? ¿Y por qué pues no nos dicen? Pero también, perdón que interrumpa, pero también es cuánto buscamos, ¿no? O sea, yo a través tuyo, Mario, me empecé a interesar en muchas más cosas, pero hay que buscar, creo que hay que buscar. O sea, no es algo que la iglesia oculta, simplemente que si tenés la sucursal de esto acá en América, que tiene que ver con lo católico, con lo mayor, y bueno, van a eso, ¿no? Aunque hayan menores congregaciones. Pero yo creo que todo pasa por buscar. Buscad y hallaréis, ¿no es cierto? A veces nos limitamos y a veces no importa si nos limitamos, pero es bueno abrir un poquito la mente y aprender un poquito. Por eso me encanta que Mario tenga este momento para estudiar y abrir un poco más la mente y el conocimiento, ¿no? No, sí, es un hecho, ¿verdad? Buscando. Y yo creo que también Dios permite, porque podemos estar mucho tiempo ahí y no es que no quisiéramos saber, pero de pronto nadie nos abrió ese espacio como ahora lo estamos teniendo a través del señor Mario. Entonces, esas son como las gracias especiales que Dios le permite, no a todas las personas, porque no pudiera imaginar de que, bueno, ¿qué más hay en la Iglesia Católica? A lo mejor, vamos a ver, vamos a buscar. Si viniera esa pregunta de pronto a la mente, que seguramente es mismo Dios el que lo pone ahí para buscar, y sin embargo no a todos se les da. Y también allí empieza lo que dice el Evangelio, ¿no? Al que más se le da, más se le pedirá. O sea, ¿qué tanto sabías? ¿Qué tanto conocías? Más valía no haber conocido. Pero ahora conocemos. Entonces, qué bonito. Yo pienso que también es una gracia especial que Dios permite, porque de verdad, muchos pasan estudiando, lo conocen. Y no lo conocen. Correcto. Si no hay otro Se está comentario. entrecortando, se escucha medio mal. Si no hay otra pregunta, creo que la próxima semana tenemos a don Luis que nos va a presentar el tema que habíamos quedado la semana pasada. Entonces, pero continuamos también, ¿no? Vamos a continuar con los temas. Terminamos la parte del Antiguo Testamento, pero vamos a la parte, la nuestra cristiana del Nuevo Testamento. Cómo se formula, cómo se llega a ese momento, cómo de dónde, quién agarró de quién robó de quién cuando se escribieron los evangelios para darle estructura a todo, pues lo vamos a ver después de la presentación de Luis, y si nos alcanza el tiempo, y si no, pues ya el mes de julio, porque va a ser julio, continuamos conociendo ya ahora de lo nuestro directamente. Todo esto fue la base o la introducción para los evangelios.
Está muy interesante. Cuando lleguemos a la parte de la conversión de Pablo, va a ser muy interesante. A mí me encantó. Me dejó con lágrimas en los ojos, pero me encantó. Son conversaciones. Entonces que Luis no se extienda mucho porque yo también estoy ansiosa, ¿eh? Eso sí. Pues si no hay más, señora Candy, nos dan la oración de despedida. Claro que sí, con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias por estos momentos, por esta enseñanza, por este enriquecernos de parte de nuestro hermanito Mario. Gracias por tú darnos esa luz, esa ventanita a donde podemos asomarnos para tener un poquito más de conocimiento de tu cuerpo, de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por estar en este momento con nosotros, bendecir estos hermanitos, estas familias, sus hijos, en donde quiera que estén, como estén, que tú los acompañes, que Mamita María los cubra con su manto, nuestros familiares, y que nos permitas descansar en esta noche, en tus brazos, en el regazo de nuestra Madre Santísima, que los que tengamos alguna preocupación, alguna angustia, una tristeza, un dolor, una enfermedad, tú nos sanes en tu bendita voluntad, Padre Santo, y que Mamita María nos consuele, nos reconforte y nos abrace con ese amor de madre que necesitamos todos sus hijos, sedientos de ese amor. Te lo dejamos, te lo entregamos y te lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Pasen buena noche. Mucho gusto en verlos. Amén. Gracias igual. Igualmente. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bendiciones.